Son las 6 de la mañana de este miércoles 8 de julio de 2020. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El atroz acontecimiento de Pueblo Viejo de Tasajero nos motiva muchas reflexiones. ¿Por qué no se respeta a la policía? ¿Por qué la gente se roba lo que se puede robar a riesgo de su propia vida? ¿Por qué pasó lo que pasó? Es muy doloroso decirlo, pero tal vez de todo ese horror, los mejor librados son los muertos. Lo que es una quemadura en el cuerpo del 50, 70 u 80% del cuerpo afectado. La atrocidad. Pobre gente, pobre gente. Nuestra solidaridad humana, sin dejar de decir que estaban robando lo que no se debían robar y que estaban desatendiendo la voz de la policía cuando han debido tomarla en cuenta. ¿Por qué en Colombia no se respeta a la policía? El coronavirus sigue su marcha. El presidente Duque ha ordenado aislamiento hasta el 1 de agosto. Nos sorprendió porque descubrimos que estábamos en aislamiento, no sabíamos. Todo el mundo está en la calle y todo el mundo en cantidades asombrosas. No es sino mirar la carrera séptima de Bogotá y preguntar si esa es la vía principal, la arteria principal de una ciudad aislada. Bueno, pero dice que estamos en aislamiento. Los que lo seguimos por responsabilidad propia con nosotros mismos, con la gente que queremos y que está a nuestro alrededor, seguiremos aislados. De resto, aquí no hay aislamiento para nadie. Digamos la verdad. Ya el problema no es de respiradores en Colombia. El problema es de unos médicos especialistas que se llaman los intensivistas. Mire usted, no sabíamos que esa especialidad existiera. Es la especialidad de los médicos que se dedican a los cuidados intensivos, que tienen una carga de trabajo y una carga emocional inmensa porque están luchando siempre con la muerte. Están atendiendo pacientes entre la vida y la muerte. Pues no hay suficientes. No hay suficientes. Entonces, el problema no es de respiradores que se compran en el mercado y terminan por llegar. El problema es de quién maneje los respiradores y quién maneje las camas de cuidados intensivos. ¿Cómo están pasando este tiempo los clientes del Fondo Nacional del Ahorro? Hablaremos con su directora Cristina Londoño Juan. Absuelto Ricardo Arias Mora. Estaremos con él al aire muy pronto, porque cuando lo acusaron por una supuesta irregularidad en la adquisición de un inmueble para el Fondo Nacional del Ahorro, aquello fue un despliegue de todos los medios de comunicación imaginables. Cuando lo absuelven en misita rezada. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Ricardo Arias Mora tiene que ser reivindicado porque es un hombre intachable, porque es un político ejemplar, porque es un ser humano a carta cabal. El gran enemigo del ejército es el enemigo del país, el narcotráfico. Hablaremos con el coronel John Marulanda sobre los últimos acontecimientos sobre esta materia. El narcotráfico es el gran enemigo de la nación. ¿De qué tamaño es la crisis económica? Saludamos con mucha complacencia un grupo que se creó de primera condición, con gente ilustradísima y muy capaz en el Centro Democrático, para hablar de la crisis económica, la crisis de la producción del Producto Interno Bruto, la crisis externa. Colombia no tiene con qué pagar lo que debe y no está produciendo para pagar. El problema del desempleo, los problemas económicos que nadie está enfrentando porque estamos muy ocupados y desde luego es una ocupación que uno comprende, pero que no puede ser excluyente. El coronavirus trae consigo una crisis económica sin precedentes. Bienvenido el grupo de crisis del Centro Democrático a esta palestra.
No nos resignamos con la quiebra de Bioenergy. No lo tienen que explicar. ¿Por qué se quebró Bioenergy? ¿Por qué? ¿Por qué Colombia no insiste en la producción de combustibles de origen vegetal para disminuir la contaminación, para proteger la salud de la gente y para sembrar vastísimas extensiones de tierra destinadas a esta tarea maravillosa de producir combustibles de origen vegetal? ¿Por qué dejaron quebrar a Bioenergy? El presidente que no creyó en el coronavirus pese a 65.000 muertos. Ese presidente tiene coronavirus y se llama Bolsonaro. Esta es de las actitudes más estúpidas que hemos visto en un jefe de Estado con respecto a la tremenda invasión del coronavirus. Ya el premier de Inglaterra había hecho una cosa parecida, solo que muy rápidamente el coronavirus lo puso en su sitio. Pero Bolsonaro no tiene perdón. Ya con coronavirus también se quita la máscara, se quita el tapabocas, porque él es un hombre muy valeroso, muy valiente. Pelea con el coronavirus. Qué persona tan inteligente. He encontrado los restos de uno de los estudiantes de Ayotzinapa. No sé si ustedes recuerdan esa terrible masacre de estudiantes mexicanos, de los que nunca se supo más, simplemente que desaparecieron. Pues buscándolos o no buscándolos aparecieron los restos de uno de ellos. ¿Qué pasó en Ayotzinapa? La humanidad no se conforma con la historia de que unos estudiantes, por revoltosos que fueran, en una manifestación de pronto desaparecieron y desaparecieron sin dejar rastro. Otra tutela, la Federación de Fútbol contra la Superintendencia de Industria y Comercio. Este es un hecho gravísimo. Les habíamos recomendado a ustedes la serie televisiva que se llama El Presidente, y eso es el reflejo del presidente en el fútbol colombiano. En el fútbol colombiano se montó el negocio de la reventa de boletas, y lo que valía 100 se vendía por 350, y la gente pagaba porque quería asistir al espectáculo. Y eso le parece normal a muchos, a nosotros no. Definitivamente no. ¿Quién le impide al fiscal ser buen padre de familia? Ay, por Dios, ese fiscal va a ser nuestra carga. Esperemos que la acción judicial interpuesta para volver al periodo del fiscal como debe ser, un periodo institucional. El presidente de la República tiene un periodo de 4 años. Y si tiene que ausentarse y si se enferma durante 2 años y medio y viene otro, ese otro no tiene 4 años más. Completa el periodo es uno solo. Y lo mismo del procurador, y lo mismo del contralor, y lo mismo de los diputados, y lo mismo de los concejales, y lo mismo de los gobernadores, y lo mismo de los alcaldes. Aquí no hay sino una persona en Colombia que tiene periodo propio, que es el fiscal general de la nación. Esto no puede ser. Y esta carga de soportar a Barbosa 4 años nos parece una carga excesiva para el país. Los arrendatarios a pagar. Entonces ya se les venció el periodo de gracia y ya proceden los desahucios o juicios de lanzamiento, que también se le llaman. ¿La gente tiene con qué pagar? El problema es ese. El problema no es de voluntad de pago, ni es de moral en el manejo de los negocios, ni es de buena fe, que es un principio que se presume de acuerdo a la Constitución Nacional. El problema es de disponibilidad. Y mientras tanto, por el otro lado están los propietarios de los bienes, a quien no les pagan, y es posible que muchísimos de ellos vivan de la renta que le pagan unos arrendatarios que no están pagando por el coronavirus. Bolivia es un país que está también a punto del colapso. En Panamá fueron capturados los hijos del presidente Martinelli por el caso Odebrecht. ¿Por qué no hay mesura? En la Gran Bretaña se abrieron ahora los restaurantes y los griles, y lo que uno ve es una cantidad de borrachos festejando una estupidez.
y arriesgándose a que tengan que volver a cerrar los restaurantes y los griles y los bares y los negocios, porque el coronavirus ahí está. El coronavirus no ha sido derrotado. ¿Cómo es un país gobernado por la extrema izquierda? Hablaremos con un gran periodista mexicano, Gustavo Rentería. AMLO llegó al poder después de muchos intentos. Ahí está en el poder. ¿Y qué pasa? ¿En qué está México? ¿Cómo ha avanzado ese gobierno de extrema izquierda? Seguimos pendientes de Saab. A veces pasan horas y horas sin que se sepa nada de Saab y uno dice, algo tiene que estar ocurriendo. Los Estados Unidos no pueden permitir que Saab termine en Venezuela o que Saab termine en Irán. Saab tiene que terminar ante la justicia americana, contando lo que sabe sobre la corrupción que arruinó a Venezuela, sobre la corrupción que tiró sus tentáculos sobre Colombia y de qué manera. Hay muchos haciendo fila en las farmacias por ciertos remedios, muy a propósito de estas angustias que produce el señor Saab. Pusieron en su sitio a Monseñor Monsalve. Es que había resuelto que el gobierno del presidente Duque estaba cometiendo un genocidio porque no cumplía suficientemente las obligaciones que tiene contraídas con las FARC. En el papelucho eso, que Monseñor Monsalve resuelve que es intocable y que todos los esfuerzos que ha hecho este gobierno, a nuestro parecer excesivos, mal aconsejados, sin justificación y sin respaldo, pero en fin, esa es otra historia, le parecen poquitos y entonces dice que eso es un genocidio, con toda tranquilidad, lo pusieron en su sitio. El señor nuncio apostólico le recordó que eso no es un genocidio, es decir, no es el asesinato sistemático de toda una etnia o de un grupo humano, sistemático y voluntario. Monseñor Monsalve, por Dios, guarde la lengua siquiera un ratico. Respete lo que tiene que respetar y cuando uno es ignorante, es preferible que no toque temas que forman parte de ese universo de ignorancia. 3 millones de contagios en los Estados Unidos. Y Trump presiona para que abran las escuelas en otoño. Retiro formal de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Ya lo que era una advertencia se convirtió en una realidad y el presidente Trump lo anunció. Son 535.000 millones de pesos sobre un presupuesto que puede ser 10 veces mayor, pero que significa un golpe económico muy duro para la Organización Mundial de la Salud, golpe económico y golpe también político. Trump insiste en que la Organización Mundial de la Salud manejó mal el tema del coronavirus y que protegió indebidamente los intereses de China en esa crisis. El University College London. El coronavirus puede producir como daño colateral unas complicaciones neurológicas y un daño cerebral irreparable. Irreparable. ¿Qué sabemos del coronavirus? Muy poco o nada. La cárcel de San Quintín, la famosísima cárcel de San Quintín, llena de coronavirus, la llaman el Chernobyl del coronavirus. No sé cuántos centenares de presos están infectados, van a trasladar a 1.000 de ellos. ¿Para dónde? ¿Dónde los van a recibir? Esa es otra historia. Diputado venezolano Hernán Alemán murió en Bogotá, un fuerte opositor al gobierno de Maduro y asumió la responsabilidad del intento de derrocarlo a través de una operación bastante poco bien aconsejada que se habría fraguado en Colombia con Hernán Alemán, quien falleció por coronavirus. Trump habría pagado porque lo suplantaran para prueba del SAT, la prueba que hay que presentar en los Estados Unidos para entrar a una universidad. Lo dice su sobrina en el libro que está por publicarse a finales de esta semana. En la Florida hay 54 hospitales de 25 condados con 100% de UCIs llena. 400 kilos de cocaína en avioneta procedente de Maracaibo se estrelló en Yucatán. Claro, Venezuela es el gran distribuidor de cocaína en el mundo, cocaína que se produce aquí en Colombia. Es la unión entre las FARC y el señor Nicolás Maduro.
que tiene esta expresión en la avioneta caída en Yucatán. La tragedia económica de Nueva York es tan grande como la de 1970, donde la ciudad casi se quiebra. 1 millón de personas están sin empleos. Es como un ataque cardíaco, lo dice el secretario de Economía de la ciudad de Nueva York. La gobernadora de Michigan dice que no se dejará hacer bullying para abrir antes de tiempo y no abre el estado. Y dice que si la cosa se sigue complicando, lo va a cerrar más todavía. Y hoy en la historia, un 8 de julio del año de 1956 murió uno de los grandes genios que produjo la humanidad en todos los tiempos, de los grandes pensadores, de los inmensos escritores que hubo en el mundo, Giovanni Papini. No le dieron el Premio Nobel de Literatura, lo que habla muy mal de los que otorgan el Premio Nobel de Literatura. Giovanni Papini. El Libro Negro, El Piloto Ciego, La Historia de Cristo, el Miguel Ángel, el San Agustín, el Gog, las grandes obras de Giovanni Papini, de ellas hablaremos en Hoy en la Historia. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad.